esta distinción del Duelo de Nación y a brindar reconocimiento a los cultores de la patria, porque el mundo del folclore tiene como eslogan venerar a los cultores paraguayos es hacer patria. Acá, esta figura señera, se halla aquí acá tú la bella, y llevo que te deja más, esa huevo, para ahí, se quiero ya a ver. Acá tengo explicación para que alguien de guaraní, lo que llamamos lengua materna, lo que se convierte en idioma oficial del Paraguay y que convierte al Paraguay como el único país que tiene su propia lengua como idioma oficial. No es poca cosa, no es ningún invento, es una realidad feliz del Paraguay en positivo que tenemos que proyectar para todo el mundo. Señoras y señores, con la presencia de estas personalidades, vamos a proceder al homenaje a estas figuras señeras del canto paraguayo, de la mano del grande, de don Eladio Martínez. Se aparecía en los fines del siglo, de las décadas del 70. En el 80, en su pleno apogeo, cantaban Cheponcho Salamín, de Antonio Ortiz Mayans y justamente el grande Eladio Martínez. Éxito que hoy día tiene como cortina musical para la condecoración del pueblo paraguayo como patrimonio cultural inmaterial, el Poncho Paraguay, esos intérpretes, quienes en este momento van a subir en este escenario y a quienes vamos a tributar por tantos años de alegría, por tantos acontecimientos artísticos protagonizadas por las hermanas Grance. Pero hoy estamos, una está ausente, está en España, y hasta hace poco yo no tenía conocimiento que también María Ana componía las hermanas Grance. Pero acá convocamos en este escenario, señoras y señores, a la señora Martina Tina Grance y a doña Eugenia Grance, las hermanas Grance, reconocida en la 11ª edición del Festival de los Dúos del Paraguay. Fuertes los aplausos para recibir con alegría, con emoción, con vítores a estas grandes cantantes paraguayas. Primeramente, vamos a pedir al señor Oscar Pérez, y me permite, señor Oscar, voy a dar lectura y le doy justamente este reconocimiento que reza cuanto sigue. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición. Mundo del Folclore rinde homenaje a Martina Tina Grance, del dúo de las hermanas Grance, por su larga y prolífica trayectoria por la difusión de una de las expresiones más auténticas del canto popular paraguayo, el canto a dúo. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición. Firma director Fidel Chamorro Salsa, al sello de Mundo del Folclore, Asunción, 7 de abril 2024, hace entrega de este reconocimiento en nombre del pueblo paraguayo, el presidente de AIE, don Oscar Pérez. Señoras y señores. Antes que nada, muy buenas tardes. Un gusto poder estar en representación de los artistas, intérpretes y ejecutantes del Paraguay en este acto importantísimo realmente. Nosotros nos cruzamos en España en varias oportunidades, Martina por allí, cantando ella de todo un poco realmente. Y los artistas que están presentes aquí también, la mayoría son socios de nuestra entidad. A todos un abrazo cordial y afectuoso, que pasen muy, pero muy bien. A Fidel Chamorro también felicitaciones, igualmente a Tamara, nuestra hermosa producción, caballero que está también, y un aplauso aparte, bien fuerte, para el dúo que estaba cantando cuando yo llegué, de la hermana Guillena para la hermana Guillena. Fuerte los aplausos. Qué lindo repertorio realmente. La música paraguaya sobre el ritmo del 6x8, he visto racar con todo el entusiasmo a la señorita, y qué lindo realmente. Ahora sí, yo enseñé que aquí quiero ir de la normal. Ahora le voy a entregar esta plaqueta tan importante a Tina Grance, con un compromiso que me tiene que cantar después, en otro momento, de una metáfora. Muchas gracias. Tina, que Dios te bendiga, muchas felicidades entonces. Vamos a
Recibe este reconocimiento de parte del presidente de Artistas Intérpretes Ejecutantes del Paraguay, Oscar Pérez. Ahí la querida Tina Grance, que retumben esos aplausos. Festival de los Dúos, 11ª edición. Recibe este reconocimiento las hermanas Grance, Fidel. Es así, el segundo reconocimiento que resta cuando sigue Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición. Mundo del Folclore rinde homenaje a Eugenia Grance, del dúo de las hermanas Grance, por su larga y prolífica trayectoria con la difusión de una de las expresiones más auténticas del canto popular paraguayo, el canto a dúo. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición, firma director de Mundo del Folclore, Fidel Chamorro Salsa, lleva el sello de Mundo del Folclore. Reza en la fecha Asunción 7 de abril 2024, hace la entrega el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el doctor profesor David Galeano Olivera. Gracias, Juan. Muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos con Fidel, con toda esta enorme concurrencia, de poder pedir este homenaje, como se dice siempre en vida, a las hermanas Grance, a Tina y en este caso a Eugenia. ¿Quién iba a pensar que en un día lluvioso, desde la madrugada, truenos, rayos, una copiosa lluvia, calles inundadas, aún así esta sala se haya llenado como se llenó? Es la fuerza de la música paraguaya, es la fuerza de las hermanas Grance, las que hicieron estas clases, que mucha gente, escuchándolas a ellas, tengan ese enorme aprecio, ese enorme amor a lo que es la música paraguaya, a lo que representa nuestra identidad. La gente lo leí muy bien a la Cuba, mi mami, yo me invitazo, ya en el Baeteba, ya en el Curajé, ya en el Niño Guaranira Copave. En nombre del Mundo del Folclore, Eugenia, esta distinción es el homenaje, como dijo Fidel, del pueblo paraguayo para dos heroínas del arte popular del Paraguay, la música paraguaya, las hermanas Grance, en este caso para Eugenia. Felicidades, muchísimas gracias. Bueno, amerita que hablen las homenajeadas, ¿verdad? Primeramente le damos el micrófono a Tina Grance. Antes que nada, muy emocionada. Después de 46 años de la creación de este dúo femenino, atravesando muchos obstáculos, llegamos a ser dúo consagrado de las hermanas Grance. Muchas gracias a la organización Mundo del Folclore por este homenaje en vida. Es muy difícil muchas veces pasar esas calles con espinas, pero lo cruzaba nuestra rodilla, tener como representante a las mujeres cantando en dúo yogur. Gracias a toda mi gente que vinieron y que me dijeron sí, a mi ex compas del Colegio Nazaret, a mis ex compañeros de la terminal de ómnibus, a mis familiares que vinieron de Luque, mis amigos, a todos. Muchísimas gracias. Y esto no termina porque esto es el comienzo. La vuelta de las hermanas Grance. Después de 13 años, hoy se unen las hermanas Grance para cantar para todos ustedes. Fuertes los aplausos, que retumbe, papá. Homenaje a las hermanas Grance, Tina y Eugenia Grance. Tina, que llega de España hace unos días, y Eugenia, que llega de Formosa, Argentina. Luego de 13 años vuelven a cantar juntas, así es que ya tenemos pirimañas de dúo súper buenas en un ratito más entonces. Emotivo momento del pueblo paraguayo que representan ustedes, señores.
señores, mucho gusto enorme. No sé si Eugenia nos va a hablar. ¿Querías brindar algunas palabras, Eugenia? Muchísimas gracias a todos. En realidad, después de cruzar tantos problemas, ¿no? Peñe, Cuerelija, la cuñada pura y Jaguere, pero orero mata, orero penay ruidore, y pudimos hacer hasta hoy día muchas canciones. Y gracias porque están acá y es porque les gusta. Muchísimas gracias. Si podemos grabar este momento y una foto que quedará en el recuerdo, agradecer también la presencia del presidente de Artistas y Intérpretes Ejecutantes del Paraguay, AIE, Óscar Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos, al maestro doctor David Galeano, muchísimas gracias también, y le pedimos que se queden con nosotros porque tenemos otros premios que entregar aquí en esta tarde hermosa que estamos viviendo en el Festival de los Dúos, 11ª edición. Muchísimas gracias, Óscar Pérez, por el apoyo constante. Óscar Pérez con AIE, el rector, profesor David Galeano Olivera, director del Ateneo, desde la primera edición apoya este festival. Así que ya en un recuadro, hasta 2 figuras, hasta 2 instituciones, muchísimas gracias. Con sus aplausos pediría ese tributo para ellos y alentarles también para que sigan apoyando un emprendimiento de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Ahora es momento de brindar el reconocimiento. Este sería la distinción Pérez Peralta. Así lo hemos denominado. El premio para el dúo Revelación que ya ustedes escucharon, evidentemente se merecen. Así que procedemos a la entrega y le pedimos a las hermanas Grance que justamente vayan entregando estos reconocimientos a Tania y a Rodrigo, y te pido a vos, Tamara, si puedes leer el contenido de estas distinciones para Rodrigo y para Tania. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición. Mundo del Folclore. Brinda distinción Pérez Peralta a Rodrigo y Tania, del dúo Los Hermanos Guillén, como revelación del año, y le alienta a seguir adelante con el estilo musical, el canto a dúo, ya de pura genio. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición, firma el director del Mundo del Folclore, Fidel Chamorro, Asunción, 7 de abril de 2024. Tina y Eugenia Grance le hacen entrega a este dúo, revelación con la distinción Pérez Peralta. Fuerte los aplausos. Primeramente, Tania, primero la dama, hermano de Tina Grance. Les deseo que tengan mucha fuerza, mucha garra a seguir este difícil camino que es el de abrazar el arte paraguayo y la música. Así en joda le decía a mi hija, esto vaya adelante. Ustedes ahora mismo se llevan dúo por el cubo, pero mientras que no haya la aceptación del público, contrato aquí, contrato allá, y yo no quisiera que estos niños que están abrazando este difícil mundo del arte se queden de lado. Apóyenlos, denles la fuerza, contrátenlos para que pueda ir adelante el dúo de los hermanos Guillén. Ahí está, Eugenia, te entrega Rodrigo Eugenia Grance el reconocimiento. Y las fotos tienen que ustedes también salir aparte de ellos dos ahí, exhiban su reconocimiento ahí adelante. A mí pero tiene la gana de... Desde el 9º departamento, Fidel, al ladito de la colmena, desde allí vienen a traernos su canto. Una cartera inagotable de artistas en el 9º departamento, empezando el propio Mario Martínez. Bueno, señoras y señores, esto no termina acá. Le invitamos a que se pongan de costadito tanto la homenajeada como la dúo revelación. Y le invitamos acá a los que van a ser reconocidos, a las personas que van a ser reconocidas. Está por ahí nuestra compañera
Noelia Casola, ¿verdad? Sí. Noelia, por favor, si puedes subir en el escenario o dejar a Lucy. Que tú vayas bien ahí, bien más bien. Y a ella ya me pasó algo y a ella me va a entender. A ella me enviaba y esa cuá. Gracias por venir, apreciada amiga. Bueno, primeramente le convocamos aquí en Tamara al profesor doctor David Galeano Olivera por sus 50 años de titánica lucha en defensa del idioma guaraní y por el apoyo constante desde la primera edición a este emprendimiento cultural, Festival de los Dúos del Paraguay. Lo firma Fidel Chamorro Zarza, director, Asunción, 7 de abril de 2024. Entrega el presidente de AIE este reconocimiento al profesor doctor David Galeano Olivera, director de la Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, 50 años, Oye Putasoña, Neñe, Raíz Upame, Yemopete. Dos personalidades de diferentes rubros que tienen relación directa con la cultura paraguaya, con la identidad nacional. Óscar Pérez y justamente el doctor profesor David Galeano Olivera, en este caso recibiendo este reconocimiento del mundo del folclore. El siguiente reconocimiento, ahí está el profesor, si puede hacer un paso ahí, una foto al doctor profesor David Galeano Olivera, 50 años de titánica lucha en defensa de la lengua materna, el idioma oficial del Paraguay, el dulce idioma guaraní. ¡Viva el guaraní! Muchísimas gracias. Siguiente reconocimiento, Tamara. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición, Mundo del Folclore, brinda gratitud y reconocimiento y les invitamos por favor para que pueda pasar al escenario mi querida Liz del Valle, así como también al querido Pedro Barrios, que hoy no pudo estar por cuestiones laborales, que reciben este reconocimiento por su gran aporte a la cultura musical y su eterna solidaridad con los músicos. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición, lo firma el director del Mundo del Folclore, Fidel Chamorro, Asunción, 7 de abril de 2024. Pedro Barrios y Liz del Valle, agradecerle por su eterna gratitud con los artistas, por la solidaridad también y el aporte a la cultura musical. Lo va a recibir la querida Librada del Valle, más conocida como Liz del Valle. Cariñosamente y respetuosamente conocida como Liz del Valle, incansables realmente colaboradoras en el ámbito del arte, especialmente, por supuesto, esa solidaridad de ellos a los más necesitados. Ella acaba de ser intervenida quirúrgicamente y que evidentemente le salió bien. Acá tenemos a Liz del Valle, su presencia solamente amerita fuerte aplauso de reconocimiento de este público. Ya vamos a dar a don Óscar Pérez para que brinde esa gratitud a Liz del Valle. El nombre es Pedro Barrios. Muchísimas gracias, pero yo voy a tener la gentileza de donar a Noelia Casola para que pueda entregar a nuestra colega, artista, que hace la sopa más rica del mundo, no es del Paraguay, del mundo entero. Doña Liz, muchas felicidades, mucha fuerza y gracias por ayudarle también a nuestro vicepresidente, don Pedro Barrios. Señora Liz Noelia, por señorita Liz. Fuertes los aplausos que hace entrega a Noelia Casola, nuestra colega locutora también, a la querida Liz del Valle. Felicitaciones, Liz. Bueno, hay que tú, pura gente, guay, me llevé, ¿verdad? Bueno, siguiente reconocimiento a una persona que la vi crecer mamando el arte del folclore paraguayo, hija de un gran músico paraguayo de nombre Amado Villalba. Se han de recordar el famoso dúo Franco Villalba, Los Ruiseñores. Su hija va a ser reconocida como una de las cultoras importantes del Paraguay. Actualmente no voy a poder describir tantos trabajos en el ámbito de la cultura, pero sí destacarla durante esa evasión total. Ella está con su familia. Le convocamos en este escenario para brindarle reconocimiento a Lourdes Marisa Villalba. Le entrega el reconocimiento por Jaraguazú, doctor David Galeano Olivera, a esta mujer paraguaya que actualmente quiero destacar primeramente, doctor, que ella es la organizadora
de los premios Hilarión Correa Coronel Oviedo. Es muy meritorio el trabajo de Lourdes Villalba, por eso llevan sus aplausos. La mano entonces del doctor Lavilla, de Ana Rivera, este reconocimiento a Lourdes Marisa Villalba. Vamos a poner un poquito de costado, vamos a caber todo acá porque hay más reconocimientos. Siguiente reconocimiento, Tamara. El Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición, Mundo del Folclore, brinda gratitud y reconocimiento a la abogada Roxy Álvarez por su incondicional aporte a la cultura, documentando confirmaciones y fotografías en las actividades artísticas. Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición, firma Fidel Chamorro Saxa, director del Mundo del Folclore, Asunción, 7 de abril de 2024. Le hace entrega este reconocimiento Fidel. Fidel le va a hacer entrega porque ella está captando los mejores momentos. Gracias, Roxy. Fuertes los aplausos para ella, por favor. Te preguntaría si te das cuenta, si estás consciente de tu aporte a la cultura. Y me diría que no, porque eres humilde, eres grande, porque la humildad es de los grandes. Acá el Mundo del Folclore hace rato termina como todo el pueblo paraguayo, amante de nuestra cultura, reconoce plenamente tu trabajo. Entonces, este humilde homenaje en este marco del Festival de los Dúos del Paraguay en su 11ª edición. Muchas felicidades, Roxy Álvarez. Para vos, los aplausos. Ahí está recibiendo su reconocimiento. Siguiente reconocimiento, Noelia. Aprovecho la ocasión también para saludar a todos los presentes. Yo me quiero ir un bebé maná. Así conozco cada grupo de Gisela País y Tepa GNG. Coco Juanja, Aguey País y Tepa Unión, que bella por un traje yo y ya por el coño en el también. Obviamente me acaban ese corazón porque tengo la responsabilidad de leer este reconocimiento que es para nada más y nada menos que mi Ánguica Tupirí, el mundo del folclore. Brinda, o me he agüité, ya se sacó a la abogada Elvira Martínez. Elvira Martínez, Naikane hoy le dije un bapojo, más en Jamuaña ni Eguarani. Paraguay tu Isacue, ya bebé. Apabeto Isabela, Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición, con Boteraguapú, Fidel Chamorro, Salsa Mundo del Folclore, Asunción, 7 de abril del 2024, de Guanace Año, Apabé más que merecido este reconocimiento. Ay, que te deseara Paraguay para caer. Mocoy mi cacuñán con apodar, Mocoy mi cuñán papel marete, peina y esa cuadra su escuela. Hate mi apoya por abuela, y por ella peina yo poi de vea yo poi añetete. A estos cultores, englobando siempre ese eslogan de Mundo del Folclore, venerar a los cultores paraguayos, eso es ser patria. Señoras y señores, le invito a cada uno, si pueden hacer una fila acá, para una foto en general, por supuesto las homenajeadas ahí en el medio, no sé dónde tienen sus reconocimientos, ya los tienen a mano, ¿no? Por favor, si es que están por ahí los reconocimientos para Tina y para... Esto tenemos que documentar de que en Paraguay, el paraguayo y la paraguaya es profeta en su tierra. Se le brinda el reconocimiento por los méritos. Señoras y señores, nos ponemos un poquito de costado porque no es nuestro turno ahora. Después voy a pedirle a Eliezer Figuretti entrar entre los reconocimientos para esta fotografía. Esta foto que quedará en el recuerdo del Festival de los Dúos del Paraguay, 11ª edición. Fuertes los aplausos. Bueno, ahora nosotros también queremos ser famosos y queremos volvernos con ustedes. Ahí, Tamara, si nos pueden quitar la foto para que también nosotros podamos tener documentado que estuvimos acompañando a este momento tan importante, a estas grandes personalidades de la cultura musical del Paraguay. Acá termina la parte protocolar del homenaje y quiero cerrar con esto que es una oración que elevamos hasta el cielo, que son sus aplausos, señoras y señores, y cerramos la parte del homenaje a las hermanas Dance, dúo de relación los hermanos Guillén, de la 11ª edición del Festival de los Dúos del Paraguay. Muchísimas gracias, muchas felicidades a cada uno de ustedes, muchas gracias de corazón, presidente de AIE, director del Ateneo, a cada uno de los
unas personas reconocidas. Muchísimas gracias. Pueden alzar sus reconocimientos para una foto final. Y ahí está. Esto es importante para la posteridad porque esto documenta un momento maravilloso. Muchas gracias, señoras y señores, por el aguante. Este fue el momento entonces central del homenaje a las hermanas Granger. ¿Y ustedes quieren escuchar a las hermanas Granger? Me pregunto yo. Vinieron compañeras de colegio de esquina, amigos, familiares, y acá ya ansiosos.